Buenos días. Yo soy Enrique Barenboim, yo soy médico clínico y médico neumonólogo y soy profesor adjunto de la materia de medicina interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. En estos minutos voy a darles un pequeño recuerdo con respecto a la semiología respiratoria. Semiología que es muy importante a la hora de practicar en el examen clínico de un paciente con problemas respiratorios o no. Voy a tratar de darles algunos conceptos actualizados, voy a repasar un poquito la clasificación de los ruidos respiratorios y hacerles un recuerdo inicial de características semiológicas que ustedes tienen que recabar durante la confección de la historia clínica. La semiología respiratoria es una de las semiologías más importantes y más ricas que se puede realizar durante el examen físico y durante el examen clínico de cualquier paciente. Aquí simplemente tienen la foto a mi izquierda del primer estetoscopio diseñado por Laennec en 1816. Como verán, es muy distinto a los estetoscopios actuales. Sin embargo, la función y la descripción de los ruidos respiratorios tiene ya una larga historia. En este menú, ustedes pueden ver los 7 pasos en los cuales podemos dividir en los cuales consiste el examen respiratorio. Primero, la inspección, como cualquier técnica semiológica, de las regiones anterior y posterior del tórax, observando claramente todas las marcas anatómicas y empezando por el tamaño y la forma del tórax. Simetría, color, patrones venosos, prominencia de costillas. Dentro de la inspección se va a evaluar también la respiración, frecuencia respiratoria, que es que es un signo importante y que muchas veces no se tiene en cuenta, y el ritmo o patrón respiratorio que tiene el paciente. Durante la inspección también vamos a poder inspeccionar la presencia de simetría, asimetría en la respiración o el uso de músculo accesorio. Y se debería consignar cualquier tipo de respiración audible, por ejemplo, el estridor, que puede ser audible a distancia. El quinto punto es la palpación del tórax, donde determinaremos la simetría, la expansión de vértices y bases, la existencia o no de crepitaciones, de vibraciones o frémitos, y examinaremos la tráquea también. El sexto punto es la percusión del tórax, comparando ambos lados, evaluando el movimiento del diafragma, es decir, la excursión, y la intensidad, tono y características los ruidos obtenidos a la percusión. Y el séptimo punto es la auscultación del tórax, con las características que ya vamos a ver más adelante, pero básicamente tratando de no olvidar la semiología por delante o en las regiones axilares y por detrás, porque esos corresponden a distintas zonas anatómicas del pulmón. Por lo tanto, a veces pasa que no se examina todo el tórax y después uno se lleva sorpresas a la hora de ver las imágenes y con- diagnosticar patologías que no se sospechan en el examen físico. Evaluaremos los ruidos normales, evaluaremos los ruidos eh, adventicios o ruidos agregados y siempre, esto es una cosa que no debe faltar, debemos auscultar la tos, porque la tos genera en la persona que se va a examinar una serie de movimientos, de ruidos respiratorios que inclusive pueden cambiar con la misma tos. Así que yo le diría, como para fijar el concepto,
que una semiología respiratoria en la cual el paciente no tose es una semiología que está incompleta. Y aquí, como para que ustedes vayan viendo la importancia que tiene la semiología respiratoria. Eh, por ejemplo, esta paciente, 73 años, que consulta por disnea en la escala MRC modificada de 3, o sea, una disnea importante, prácticamente de mínimos esfuerzos, que tiene una semana de evolución, donde se destaca además la presencia de cefalea, el predominio matinal y sudoración profusa, y que consulta en una guardia donde tiene una saturación muy baja, 82% respirando aire ambiente. La paciente tiene antecedentes de asma bronquial, había suspendido el tratamiento un año antes, y le hacen una gasometría en donde encuentran una hipercapnia, con evidencias de que esa hipercapnia ya llevaba unos cuantos días. Entonces, del examen físico, ¿cuáles son los datos que pueden explicar esto? El índice de masa corporal, la presencia de cifosis dorsal con aumento del diámetro anteroposterior, el score de Mallampati 2 o la disminución del murmullo vesicular en ambos campos superiores. Les dejo la pregunta y trátenla de contestar después de escuchar la charla o con los conceptos que ustedes ya deberían haber incorporado en el transcurso de los años anteriores. Antes de comenzar la semiología general, la semiología respiratoria, la semiología general es muy importante. ¿Mm? Hay datos corporales que cantan la presencia de enfermedades respiratorias. Uno de ellos lo tienen aquí con fotos, que son las acropaquias. Las acropaquias con el signo del rombo, donde desaparece el ángulo entre el ángulo en la base de la uña, y que generalmente indican una enfermedad significativa. Pero, sin embargo, deben tener presente, y esto se los dejo como tarea, que otras enfermedades no respiratorias pueden producir acropaquias. Y hay muchas, y hay varias que pueden hacer. Yendo directamente al tórax, la inspección estática del tórax sería el primer punto del menú, donde veremos la presencia. Acá tienen en esta diapositiva, pueden ver dos características de tórax distintos. Pero bueno, hay, y están descritos en los libros, distintas características semiológicas. Lo importante y lo interesante es que ustedes tienen que relacionar el diámetro antero-posterior con el diámetro transverso y ver las características del tórax. Eso es importante para el comienzo de la exploración semiológica del aparato respiratorio. Aquí tenemos algunas alteraciones patológicas que se pueden producir, como por ejemplo, ustedes pueden ver la circulación colateral, bien visible. Pueden ver las arañas vasculares en el hombro de este paciente, y pueden ver lo que se ya conoce como edema de esclavina, que habla de un síndrome de vena cava superior, patología sumamente grave. Es decir, la inspección nos puede arrojar signos muy sugestivos de distintas patologías respiratorias. Seguido de la inspección estática, viene la inspección dinámica. Primero debemos determinar la frecuencia respiratoria y después debemos determinar los tipos respiratorios. Y aquí tienen ustedes algunas características. Sabemos que el tipo respiratorio normal generalmente es torácico. Puede ser tóraco-abdominal, pero generalmente es torácico, sobre todo en las mujeres, donde hay expansión del tórax durante la inspiración, con descenso del diafragma y depresión del abdomen. En los hombres, la respiración es más tóraco-abdominal y a veces uno nota en lugar de depresión del abdomen, el ascenso del abdomen a punto de partida del descenso del hemidiafragma o del diafragma. Además, podemos notar algunos tipos respiratorios que, por supuesto, corresponden a distintas enfermedades. Aquí tienen ustedes un tipo respiratorio normal, con la frecuencia respiratoria normal entre 12 y 20 respiraciones por minuto, regular, tranquila, pero la frecuencia respiratoria puede ser más lenta, lo que se llama bradipnea, o puede ser más rápida, eso se llama taquipnea,
O el paciente puede hiperventilar y tener una respiración conocida como Kussmaul, por ejemplo, que es una respiración rápida y profunda, trabajosa. O a veces la respiración puede ser periódica, y tenemos la famosa respiración tipo Jane-Stokes, que ustedes tienen documentada o graficada en esta diapositiva. Además, a veces puede haber hiperinsuflación, con atrapamiento aéreo, con dificultades para expulsar el aire, sobre todo patología obstructiva, o alguna patología que genere una respiración desorganizada, atáxica, irregular, sobre todo cuando existen trastornos a nivel del controlador central de la respiración, es decir, enfermedades del sistema nervioso central. Esos corresponden a la respiración tipo Biot, con periodos de apnea y mucha desorganización, o una desorganización total que se denomina respiración de tipo atáxica. Es decir, la inspección dinámica del tórax ya nos ubica acerca de la gravedad que puede tener la condición por la cual el paciente nos consulta. Segundo paso semiológico es la palpación. La palpación comienza por la exploración de la caja torácica con una presión suave en busca de dolor o deformidades. Y la palpación por excelencia consiste en la exploración de las vibraciones vocales. El aparato respiratorio nos ofrece una ventaja para todas las maniobras semiológicas que no tenemos en otros órganos, y es que tenemos dos pulmones. Por lo tanto, la presencia de los pulmones, salvando las diferencias anatómicas, nos permite comparar un hemitórax con el otro. La maniobra de vibraciones vocales se hace por detrás del enfermo, se puede hacer por detrás, y se debería definir con el borde cubital de la mano la ubicación del diafragma, de uno y de los otros dos, y del otro lado, por supuesto. Luego, la percusión, como ustedes saben, que también se hace por delante y por detrás. Se obtiene un sonido pulmonar que se llama claro pulmonar o sonoridad pulmonar normal, también se le llama, que es una sonoridad distinta al timpánico del abdomen. En la percusión por delante, recuerden que está la matidez del área cardíaca y el timpanismo del área de Traube, que corresponde al aire de la cámara gástrica, y en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, la matidez hepática. Así que todas estas maniobras de percusión generalmente se realizan con el enfermo acostado cuando se hace por delante y con el enfermo sentado cuando se realizan por detrás. La expulsión de bases, que normalmente es de 3 a 5 centímetros, se realiza con el enfermo sentado, con inspiración máxima y expiración máxima, y se puede determinar o medir si ese hemitórax o el diafragma tiene una expulsión acorde a lo normal. Entrando en el tema más controvertido dentro de la semiología respiratoria, que es la auscultación, un breve recuerdo histórico. Laennec fue el primero en describir los ruidos respiratorios. Laennec era médico de Napoleón. En el año 1819 publica un tratado de semiología auscultatoria. Laennec realiza su experiencia, la experiencia con el instrumento que había creado, el estetoscopio, en carneros, y utiliza la vejiga de carneros. Por eso, al ruido que se obtiene cuando él auscultaba con su instrumento, la vejiga de carnero, le llama murmullo vesicular. La palabra murmullo vesicular proviene de vejiga de carnero, justamente. Y él lo asemeja al ruido que se escucha en una persona normal a la entrada de aire. Y a todos los ruidos respiratorios, ya lo van a ver en otra diapositiva más adelante,
que son anormales o adventicios, le denomina RAL, el término francés RAL. Y después le pone alguna característica de calificación. Este término RAL, que es francés, sobrevive en nosotros y se usa en la práctica clínica, pero no con las características que lo describe inicialmente Laennec. Después hay varias, digamos, hay varias interpretaciones de ruidos respiratorios hasta que a fines de la década del 50 empiezan los laboratorios de sonido en las universidades, sobre todo americanas o europeas, a investigar los sonidos respiratorios. Y por lo tanto, empiezan a definir cuáles son las características y qué representan cada uno de esos ruidos respiratorios, y hasta el año 1984, en el cual se reúne una conferencia internacional para, eh, eh, para clasificar y para unificar en todo el mundo la terminología con la cual vamos a conocer los ruidos respiratorios. Y eso es lo que tenemos que seguir usando, lo que tenemos que usar y lo que se recomienda a nivel internacional. Los ruidos respiratorios son vibraciones acústicas originadas por alguna de las estructuras que constituyen el pulmón y cumplen las características de los sonidos o de los ruidos, o sea, tiene una frecuencia, tiene una intensidad, una duración, calidad y un timbre. No todos se perciben por el oído humano. El oído humano percibe frecuencias entre 16 a 16.000 Hz. O sea que hay frecuencias por abajo y por arriba que no se perciben. Hace unos años se publicó una editorial muy interesante donde se planteaba esta pregunta, que creo que es una de las cosas, de los conceptos que me gustaría transmitirles a ustedes y que quedara en sus cabezas. ¿Es la ocultación arte en decadencia? En realidad, los médicos se sienten incómodos con cosas subjetivas, que no pueden documentar a veces bien. Muchos médicos ocultan por obligación, no les interesa, lo hacen como un ritual. Y los datos se consideran menores con respecto a otros estudios complementarios. Es muy común en este momento en nuestro medio que los médicos directamente no ausculten a los pacientes y pidan estudios complementarios y se basen todos sus diagnósticos en los estudios complementarios. Además, puede haber cierta variabilidad interobservador y hay algunas dificultades en cuanto a la nomenclatura. Sin embargo, esto no debe ser así, porque la ocultación sigue siendo un paso muy importante dentro de la evaluación de los pacientes. Y no es menor el tipo de hallazgo y la interpretación de los hallazgos que uno puede encontrar. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, como la asbestosis, que se pueden diagnosticar antes que en algunas imágenes se puede diagnosticar con la semiología. Y hay distintas enfermedades en las cuales se ha demostrado que la probabilidad se incrementa fuertemente cuando se encuentran esos datos. Por ejemplo, la sibilancia en una respiración tranquila predice asma con una probabilidad importante o predice bronquitis crónica. O la presencia de rales gruesos al comienzo de la inspiración se asocia mucho con bronquitis crónica, o la disminución de los ruidos, la disminución del murmullo vesicular se asocia significativamente con el enfisema. Es decir, además la auscultación tiene algunas características, está disponible en la cama del enfermo, cosa que otras prácticas a veces no, es económica, no invasiva, es fácil de realizar y repetir, es inocua para el enfermo, y se puede realizar en cualquier grupo etario, recién nacidos, niños, adultos, pacientes inconscientes con trastornos mentales, pacientes que no pueden realizar pruebas funcionales respiratorias o que tienen ciertas dificultades para el acceso, por ejemplo, a estudios de mayor complejidad. Así que
como corolario de este video, me parece que es importante recalcarles a ustedes la necesidad de evaluar a los pacientes e entrenarse correctamente en esta técnica de semiología, en la ocultación del enfermo e interpretar los hallazgos de la mejor manera posible, no solamente desde el punto de vista clínico, sino en cualquier otra especialidad. Para transmitir los sonidos se requiere, se requiere que se generen en algún lugar, generalmente a nivel de la vía aérea superior, a nivel de la laringe, se originan, y se requiere que haya movimientos vibratorios en el aire. Esos movimientos respiratorios se pueden escuchar dentro de determinados límites, como hemos dicho, por encima de una intensidad mínima. Y además tienen un tono. Hay bajas frecuencias, notas bajas, hay notas altas. O sea, y el tono va a depender de la longitud y del diámetro del tubo, considerando, por el cual donde se va a transmitir el sonido, que el árbol bronquial se va estrechando en la medida en que se va poniendo más periférico. Y aquí corresponde que que les cuente algo que es importante, que es interesante. Y es que los alvéolos en el pulmón no tienen ningún fenómeno acústico audible. Por más que en algunos libros o algunos docentes sostengan esto, en los laboratorios de sonido, cuando se ha estudiado los sonidos respiratorios dentro del punto de vista normal y del punto de vista patológico, se ha determinado claramente que el alvéolo en sí no tiene ningún fenómeno acústico audible. Por lo tanto, cuando uno habla de murmullo vesicular, habla de un ruido respiratorio normal que tiene su origen a nivel de la entrada de aire, las vías aéreas, pero que no tiene ninguna traducción por la entrada de aire a nivel de los alvéolos. Entonces, la intensidad del ruido respiratorio dependerá de la energía con la que se transmite y su frecuencia. Y obviamente, si tiene que pasar del aire al agua, por ejemplo, un derrame pleural, va a perder intensidad. El timbre representa el carácter o la calidad y depende del tono fundamental y del sobretono que está implícito. Acá tenemos un sonido agudo, los dos tienen la misma amplitud, pero el tono es distinto. Entonces, intensidad, tono y timbre son los que van a determinar la combinación, la conjunción, como tienen ustedes graficados aquí, de cualquier sonido, ya sea un sonido musical, un ruido o un sonido respiratorio. Los sonidos del aparato respiratorio se originan por la respiración normal o más intensa, por la fonación, por la percusión y por la tos. Y se valoran con todas las maniobras semiológicas, excepto la inspección, por supuesto. En la palpación, yo voy a tener lo que se llama un fragmento vocal, que son los sonidos vocales producidos por las vibraciones percibidos a partir de la pared del tórax. Un fragmento táctil, que es la percepción de la mano que palpa, la vibración vocal, y un fragmento auditivo percibido a partir del estetoscopio. En la percusión produce vibraciones de la pared y del parénquima subyacente, y el tono dependerá del aire contenido y del tejido sólido que lo puede estar rodeando, ¿no? Entonces podemos hablar de un sonido claro pulmonar, sonido especial, característico, me parece que ustedes se tienen que habituar, o podemos tener un aumento en la sonoridad, como se ve en un neumotórax o en el enfisema de pulmón, donde tenemos más aire, o un sonido más mate, o submate, como se ve en la tectasa, en una consolidación. También es interesante recordarles las características anatómicas del pulmón. Y
Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, cuando exploramos a un paciente sentado, básicamente la mayor parte de la exploración corresponde a los lóbulos inferiores, ¿eh? Y un poquito en el vértice de los lóbulos superiores. En la región anterior es al revés. Tenemos los lóbulos superiores, tenemos un poco de lóbulo medio y tenemos muy poquito de lóbulos inferiores. Entonces, recuerden que anatómicamente el lóbulo superior es superior y anterior, y el lóbulo inferior es inferior y posterior. A nivel de las regiones axilares, podemos explorar el lóbulo medio, podemos explorar el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Es decir, que si nosotros no exploramos solamente el tórax por detrás, no vamos a explorar otras regiones importantes donde puede aparecer patología respiratoria. Un poco en el devenir histórico de la auscultación, el hecho de auscultar a un paciente sentado y hacia atrás corresponde a la menor exposición del médico a la tos y a las secreciones y al contagio que pudiese generarse a partir de la exploración de un paciente respiratorio. Por eso los tisiólogos antiguos se acostumbraron a ocultar el tórax bien siempre por atrás. Pero me parece correcto entender que la semiología solamente posterior no implica la exploración de todos los lóbulos o todas las características o todas las estructuras anatómicas en las cuales está dividido un pulmón. Por lo tanto, tenemos dos formas de hacer la ocultación para hacerlo ordenado. Una es esta, que tienen aquí, como si fuera una guarda, donde vamos comparando un pulmón con otro, por detrás, y donde vamos a ir después a la región axilar y a la región anterior. Y si no, uno puede explorar directamente el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, por delante, por detrás, las regiones axilares. Importante es tener toda la exploración. Hay zonas, como se grafica acá, donde hay cierta mezcla entre el murmullo vesicular y la respiración traqueal normal, que algunos autores denominan broncovesicular. Entonces tenemos zonas de murmullo vesicular, que son estas que están graficadas aquí en naranja, y zonas donde hay mezcla, porque está la vía aérea grande, o sea, la tráquea, o los bronquios, derecho e izquierdo, tanto por delante como por detrás. Y podemos tener cierta mezcla con otros ruidos. Como ejemplo, les muestro este caso de Nilda, 65 años de edad, que consulta por fiebre y un importante malestar general. La semiología respiratoria está descrita como normal. Le piden la radiografía de tórax y le sorprende lo que encuentra. Acá se ve una zona de consolidación y ustedes sacarán sus conclusiones de por qué la semiología respiratoria fue normal. Entonces, entrando en la clasificación de los ruidos pulmonares, esta es la clasificación que nosotros sugerimos y que es la clasificación internacional de los ruidos. Veamos los ruidos normales y los ruidos anormales o adventicios o patológicos. Los ruidos normales es el ruido o respiración traqueal, entrada de aire y movilización de la columna aérea a nivel de la tráquea, la respiración bronquial y la combinación como respiración broncovesicular con el murmullo vesicular, que ya les describí, es lo que fue inicialmente el término acuñado por Laennec. Y los ruidos anormales se clasifican en continuos o discontinuos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno estudia el ruido, y digo ruido porque a veces no tiene un tono musical, algunos de ellos, cuando uno estudia esto, hay algunos que son largos,
en cuanto a duración, mayor de 150 milisegundos, y otros son cortos, menos de 150. Entonces, los continuos son los largos, roncus, sibilancias, estridor. Y los discontinuos son los cortos, los estertores finos, gruesos, el frote pleural y un ruido especial que se los presento, que se llama squawk. Tenemos ruidos bronquiales, la broncofonía, egofonía, pectoriloquia, y los soplos. Y de los soplos tenemos 4 descriptos: el tubárico, el cavernoso, el anfórico y el pleurítico. Para que se produzca un soplo, tiene que haber una consolidación, o sea, que tiene que haber un bronquio permeable, o la vía aérea permeable, tiene que entrar el aire y tiene que pasar por esta zona de tejido consolidado que le genera la característica de soplo. Si ustedes no han escuchado nunca un soplo pulmonar, les recomiendo que coloquen un estetoscopio en sus oídos y que lo coloquen en esta parte del cuello y respiren por la boca, de esta forma. Van a sentir un ruido, van a sentir un sonido que cuando está aquí es la respiración traqueal. Pero si ese mismo sonido se oculta en cualquier otra parte del tórax, en realidad es un soplo tubárico. Los soplos cavernosos y anfóricos son descripciones de la época de la tuberculosis, de tisiología, son difíciles de ocultar. El soplo pleurítico es un soplo más en E. Es similar al tubárico porque en realidad se genera por la compresión del tejido por encima del derrame, porque como ustedes imaginarán, cuando hay un derrame pleural líquido, no hay forma de transmitir el sonido. Por lo tanto, en esa zona lo que voy a tener es un triple silencio, es decir, matidez, abolición, disminución de la expansión, matidez y abolición de las vibraciones vocales y de los ruidos del murmullo vesicular. Por lo tanto, todo lo que voy a ocultar, lo voy a ocultar por encima del derrame por la compresión, o sea, lo que se llama atelectasia pasiva del parénquima por encima de la línea del derrame. Y eso me va a generar un soplo que se conoce como soplo pleurítico. Acá tienen, no voy a entrar mucho en detalle, pero simplemente a nivel histórico y las recomendaciones actuales de ruidos respiratorios para que podamos utilizar un lenguaje simple, sencillo y universal para describir bien los fenómenos acústicos. Noten ustedes los rales gruesos, los rales gruesos y finos, las sibilancias y los roncos, o sea, ruidos continuos o ruidos discontinuos de acuerdo a la longitud, en milisegundos. Y esto tiene en distintos idiomas las clasificaciones de ruidos respiratorios, según la Conferencia Internacional de Tokio, donde ustedes ven que en el idioma español podemos hablar de estertores finos. La palabra correcta en español es estertor. Entonces tenemos estertores finos y estertores gruesos. Roncus y sibilancias, que son equivalentes a los rales finos y gruesos, crackles, en inglés, a sibilancias y roncus. Para definir un poquito mejor algunos ruidos, este es un sonido traqueal normal, donde se observa el paso de aire en las vías aéreas superiores, básicamente. Aquí tienen documentado el murmullo vesicular normal, que es la transmisión de este mismo sonido traqueal, pero por la vía aérea, por las vibraciones de la pared y del aire, incluido en la vía aérea. Y habitualmente es un sonido inspiratorio. Tenemos la respiración bronquial, que indica vía aérea permeable. Hay condiciones patológicas en las cuales se puede observar una respiración un poquito mayor. Y básicamente vuelvo a recordarles algo.
Un nudo vesicular no indica la entrada de aire a los alveolos. Eso no existe. La vía aérea se va estrechando y va cambiando las características del sonido. El estridor indica lesión de las vías aéreas superiores. Es un ruido áspero, grueso, audible fácilmente. Para el inexperto, para la persona que está empezando su entrenamiento, hay que tener cuidado porque ese ruido es audible en todo el tórax en general y a veces puede confundirse. Las sibilancias sugieren estrechamiento, bloqueo de la vía aérea, ya sea localizada o difusa, por lo tanto a veces podemos tener un tumor en alguna zona del pulmón que genera una obstrucción en esa zona. Yo oculto sibilancias solamente en esa zona y el resto del tórax está normal, o sea que tengo que tener una descripción de toda la situación y del lugar donde están las sibilancias. Y además son ruidos que se modifican con la tos. Lo mismo que el roncus. Roncus indica estrechamiento de vía aérea, edema, colapso, secreciones. Es decir, que los pacientes tienen que toser y habitualmente este tipo de ruidos, las sibilancias y los roncus, suelen desaparecer. Con respecto a los estertores se clasifican en finos y gruesos, indican apertura intermitente de vía aérea, de la vía aérea más pequeña, o la presencia de secreciones y edema en la vía aérea más pequeña, tanto los estertores orales finos o estertores orales gruesos. Vuelvo a repetir, no son fenómenos acústicos presentes o que representen apertura de alveolos. Eso no tiene ningún fenómeno acústico. Es todo bronquios, transmisión y en los distintos segmentos correspondientes. Podemos tener el frote pleural o podemos tener el squawk. El squawk es un ruido bastante intenso, que acompañado de algunos estertores orales tipo velcro, o sea, tiene primero una intensidad mayor y es más inspiratorio y después tiene unas orales y sugieren enfermedad pulmonar intersticial difusa o neumonía. Vuelvo a reiterar este concepto, los estertores finos, ya sea inspiratorios o expiratorios, se dirigen en el cierre o apertura brusca de pequeñas vías aéreas. Y los gruesos por la movilidad de secreciones. ¿Cómo se diferencia un estertor fino de un estertor grueso? Muy simple, por la tos. Y este es el concepto que tienen que tener. Por eso yo les dije inicialmente que si la auscultación no termina en tos, o no se ausculta la tos, está incompleta. La tos es un fenómeno. Los rales gruesos se modifican por la tos, ya sea aumento o disminución. En cambio, los rales finos en general se modifican poco. Los rales finos pueden ser inspiratorios o expiratorios. Esto es lo mismo, son de duración muy, muy cortita. Los rales no son musicales. Aquí, para que lo lean con tranquilidad, dos teorías de por qué se originan los estertores. Habitualmente, la teoría clásica de Forgas y las teorías de Fredberg y Holm, donde claramente habla de las alteraciones que se producen por la energía liberada a nivel de las paredes bronquiales en la movilización de aire y la retracción o retroceso elástico del tejido modificado por la inflamación, por el edema, etcétera, etcétera. Bien, aquí tienen documentado un squawk. El squawk es un sonido inspiratorio, bien intenso, bien, seguido de una serie de armónicos y rales finos y secos. Y no se modifica con la tos. Eso es una característica importante del squawk. Y acá tienen como a manera de resumen las características del sonido pulmonar normal, es decir, el muy vesicular, originado por flujo turbulento. Normalmente tiene una relación 3:1, o sea que es más inspiratorio que expiratorio.
y nos habla del calibre de la vía aérea. Yo creo que esto es lo importante. Cuando se oculta el murmullo vesicular en una persona, lo que tenemos que determinar es no solamente si está presente o ausente, sino la distribución. Porque la patología pulmonar, por ejemplo, obstructiva, el enfisema de pulmón, es una patología que es asimétrica. Entonces, un paciente puede tener un pulmón que ventila mejor que otro, o la zona superior que ventilan menos que el otro, lo cual sugiere enfisema asociado a tabaco, por ejemplo, cuando es enfisema centrolobular. Y eso se puede documentar con disminución de murmullo vesicular en ambos lóbulos superiores, por ejemplo. El sonido bronquial es un flujo turbulento, también es de vía aérea central, pero el sonido bronquial es más expiratorio que inspiratorio. Eh, los sonidos pulmonares normales pueden estar aumentados o disminuidos. También siempre considerar que el tórax al cual yo estoy explorando puede ser distinto. No es lo mismo el tórax de un hombre, una mujer, o el tórax de un niño, o no es lo mismo si la persona es delgada, si el tórax es normal o si es una persona obesa. Las sibilancias implican el pasaje de aire por una vía aérea estrecha y la vibración de sus paredes. Son centrales y periféricas, duran más de 250 milisegundos, indican obstrucción. Los roncus son, a diferencia de las sibilancias, que son musicales, son agradables al oído, los roncus son ruidos más que sonidos, indican vibración de la pared, son de tono más bajo e indican lo mismo, secreciones y colapso de la vía aérea. Los estertores finos, que son discontinuos, son cortitos, apertura explosiva de la pequeña vía aérea, son de tono bajo y baja amplitud, generalmente son de fin de inspiración, indican el cierre de la vía aérea y la presencia de secreciones. Mientras que los gruesos son los que indican el burbujeo y la presencia de secreciones en las vías aéreas mayores. Fíjense que no hablamos de algunos términos que por ahí son confusos, como burbuja, etcétera, etcétera. Bueno, siempre la escultación de la voz es interesante y además la presencia de tos. Acá lo tienen como refuerzo para que lo lean con total tranquilidad. Y aquí como resumen, siempre es bueno, cuando uno termina la semiología, saber qué es lo normal para poder definir con mayor precisión qué es lo patológico. Bueno, entonces, a la inspección, un pulmón, una semiología respiratoria normal, deberíamos decir que es un tórax simétrico, que no tiene retracciones, la palpación de la tráquea, que está ubicada en la línea media, las vibraciones vocales son simétricas, la percusión muestra expansión de vértices y bases conservadas y simétricas, la excursión del diafragma es de 3 a 5 centímetros y la sonoridad pulmonar, claro, pulmonar está conservada y simétrica. Y a la ocultación tenemos un murmullo vesicular presente y simétrico, considerando los ruidos broncovesiculares o bronquiales, y tenemos la ausencia de ruidos adventicios o agregados. Esto es para que tengan en presente cómo se debe consignar en las historias clínicas una semiología respiratoria normal. Y les hago otra pregunta más. Les cuento la historia de Eusebio, de 82 años, que lleva varios años de disnea ante los esfuerzos. Tiene buen estado general a pesar de su edad, con un índice de masa corporal marcando sobrepeso, está taquipneico. ¿Cuáles son los hallazgos de estos que están aquí descritos que contribuirían más a determinar qué enfermedad tiene? La presencia de un soplo sistólico, 2 en focomitral, la presencia de acropaquias, estertores tipo velcro o la TA de 145-95. Se los dejo como pregunta. La respuesta es muy simple y cualquier cosa, la consulta no la podemos discutir. Pero la idea es que ustedes se lleven el concepto de que la semiología respiratoria puede apoyar muchísimo el diagnóstico y puede ayudar mucho a la interpretación del cuadro
fisiológico o fisiopatológico de un motivo de consulta antes de pedir estudios complementarios de mayor complejidad. Aquí tienen un pequeño resumen con algunas semiologías claras o interesantes en algunas patologías, como la consolidación, el derrame pleural, el neumotórax, la fibrosis del edema de pulmón, como para que ustedes lo tengan presente y puedan, a manera de resumen, realizar una semiología respiratoria correcta y simple y útil para el paciente y para la interpretación fisiopatológica. Esta es la bibliografía empleada. Y bueno, quedo a su disposición. Acá está mi dirección de mail o me consultan sobre las dudas u observaciones o lo que quieran ustedes comentar con respecto a este tema. Muchísimas gracias y espero que les sea de mucha utilidad.